Reciban un atento y cordial saludo, estimados maestrantes. Esta correspondería a nuestra tercera clase de nuestra segunda semana, dentro de lo que corresponde a la asignatura de Fiscalidad Internacional. Nos había quedado pendiente abordar nuestro último subtema dentro de nuestro tema general, que fue política fiscal, que hoy lo vamos a tocar, que tiene que ver con lo que es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, o por sus siglas conocido comúnmente como el FMI, tiene como objetivo principal lograr un crecimiento y una prosperidad sostenibles para cada uno de los 191 países miembros. Con esta finalidad, respalda políticas económicas que promueven la estabilidad financiera y la cooperación monetaria, que son esenciales para la productividad, la creación de puestos de trabajo y el bienestar económico. Este fondo es administrado por los países miembros, a los cuales, en la mayoría de casos, es a quienes les rinde cuentas. Vamos a ver a qué es a lo que se dedica el Fondo Monetario Internacional. Ok, entonces hemos visto algunos datos relevantes, de los cuales podemos quedarnos en que principalmente el Fondo Monetario Internacional es un organismo, ¿sí?, que integra a varios países del mundo, ¿sí?, con la finalidad de otorgar financiamientos para que estos países miembros puedan estabilizar su economía, ¿sí?, su situación fiscal económica como tal. Nuestro país también forma parte del Fondo Monetario Internacional. Precisamente en el año 2024, alrededor del mes de mayo, ¿sí?, el directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó un nuevo préstamo para nuestro país con un desembolso inmediato de $1.000 millones, ¿ok? Este préstamo y este programa estará o nos otorgarán en alrededor de un plazo de 48 meses. Son $4.000 millones que el presidente ha decidido solicitarlo como financiamiento como para poder estabilizar la deuda externa que mantenemos, ¿sí? Históricamente, este programa se constituye como el número 23 en toda la historia del Ecuador, ¿sí? Generalmente, como habrían visto en el video, el fondo nos va a proporcionar lo que es asistencia financiera, asistencia técnica, capacitaciones. ¿Cómo? A través del servicio ampliado o los SAP, que ya los vamos a ver en un ratito. Estos acuerdos, ¿sí?, que es el que incurrimos hace poquito, como les comento, suelen aprobarse por periodos de 3 a 4 años. En nuestro caso, fue aprobado para 4 años, ¿ya? Em, el Ecuador habría necesitado endeudarse en este año como para poder cubrir los gastos y pagar amortizaciones o gastos de financiamiento de los años anteriores, que
Durante esta temática de estudio los vimos a través de gráficas, sí, a través de gráficas. Según reportes oficiales, hacia el mes de julio del presente año, Ecuador mantiene una deuda con el Fondo Monetario Internacional de más de 8.600 millones de dólares, ¿sí? Eso nada más como un dato importante y oficial. Entonces, continuemos, por favor. Vamos a ver cómo funciona el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Promueve la estabilidad financiera internacional mediante tres vías principales. La primera es la supervisión, como a través del seguimiento de la evolución económica y financiera de los países miembros y el asesoramiento correspondiente. El segundo es la asistencia financiera, que tiene que ver con los préstamos ya como tal y algunas otras ayudas financieras a los países miembros. Finalmente, tenemos el fortalecimiento de capacidades, que tiene que ver con asistencia técnica y la capacitación, ¿sí? Que puede ayudar a los gobiernos a poner en práctica políticas económicas sólidas, ¿ya? Veamos, por favor, qué implica la supervisión del Fondo Monetario Internacional. Se utiliza la supervisión para mantener estabilidad y prevenir crisis en el sistema monetario internacional. Se trata de un diálogo regular que mantiene con los gobiernos de los países miembros para evaluar, básicamente, las condiciones económicas y de esta manera recomendar políticas que nos permitan un crecimiento sostenible. A través de la supervisión, el Fondo Monetario Internacional hace un seguimiento de la evolución económica y financiera, tanto regional como mundial. Veamos, por favor. Veamos qué implica la supervisión en un video, ¿sí? Bien, aquí hemos visto lo que implicaba la supervisión, ¿sí? Ahora quisiera que veamos a qué nos referimos cuando decimos la asistencia financiera.
¿Ok? Entonces, con estos videos más o menos hemos ampliado lo que hemos estado tratando sobre el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Continúo. ¿Qué son los DEG? El Fondo Monetario Internacional emite un activo de reserva internacional que se lo conoce como Derecho Especial de Giro o DEG, que pueden complementar los activos de reserva de los países miembros. Las asignaciones mundiales totales rondan actualmente en DEG en alrededor de 204.200 millones, ¿sí? O em, ya monetariamente en 293.000 millones de dólares, ¿sí? Los miembros del Fondo Monetario Internacional también pueden realizar entre sí intercambios voluntarios de DEG por monedas. Este es un activo de reserva internacional, ¿sí? Que es característico del Fondo Monetario, ¿ya? Se constituye como un activo de reserva, ¿sí? Y se puede cuantificar en DEC, ¿sí? Y en dólares en este caso, ¿sí? Los países miembros pueden generar intercambios entre DEC por monedas. Esa es una característica de estos derechos especiales de giro. Ahora, ¿cómo se financia el Fondo Monetario Internacional? Los fondos de este organismo provienen de tres fuentes. La primera, las cuotas que aportan los países miembros. La segunda, los acuerdos de crédito. Y la tercera, los acuerdos bilaterales de préstamo. Son tres fuentes, ¿sí? Las cuotas de los miembros o países miembros nos dice que la principal fuente de financiamiento del fondo son efectivamente estas cuotas, que en términos generales reflejan el tamaño y la posición de los países en la economía mundial. Lo segundo, que vienen a ser los acuerdos para la obtención de préstamos, los nuevos acuerdos para la obtención de préstamos, o denominados NAP, entre el Fondo Monetario Internacional y un grupo de miembros e instituciones, constituyen el principal respaldo para los recursos provenientes de las cuotas. En enero del año 2020, el directorio del FMI acordó duplicar los NAP de 365.000 millones en DEG o 526.000 millones de dólares ya medido monetariamente. Luego también tenemos como tercera fuente los acuerdos bilaterales de préstamo, que tiene que ver con que los países miembros han comprometido sus recursos a través de acuerdos bilaterales de préstamo. En el año 2020, el director ejecutivo del FMI aprobó una ronda de acuerdos, de los cuales se hicieron efectivos 128.000 millones medidos en DEG, que nos equivalen a 183.000 millones de dólares, con corte al 5 de febrero del año 2021, ¿sí? Entonces, el fondo se financia básicamente de estas tres fuentes, de las cuales la principal son las cuotas de los miembros, de los países miembros, ¿ya? Ahora veamos cómo actúan los préstamos del Fondo Monetario Internacional. En primer lugar, dice, el primer miembro que necesita respaldo financiero, lo que hace es elevar una solicitud al FMI. Después, el gobierno del país y el personal técnico del fondo analizan la situación económica y financiera y las necesidades de financiamiento. Normalmente, antes de que el FMI conceda un préstamo a tal o cual país, el gobierno de ese país y el FMI se ponen de acuerdo con respecto a un programa de políticas económicas, ¿sí? En la mayoría de casos, los compromisos asumidos por un país de adoptar determinadas medidas de política, conocidos como condicionalidad de política económica, son un elemento esencial de los préstamos del FMI, ¿sí? Por ejemplo, citado ya el caso particular del crédito que nos están ya otorgando a nosotros como país, una de las políticas económicas que se había establecido, ¿sí? Dentro de este préstamo concedido es que el Ecuador
debía incrementar sus ingresos públicos. Ahí está la respuesta a que desde el mes de abril, ¿sí?, se haya aprobado esta reforma tributaria que tiene que ver con el incremento del impuesto al valor agregado, pasando del 12% al 15%. Entonces, el Ecuador ya en abril dio el primer paso, cumplió el primer requisito de política económica y fue el principal apalancamiento como para que el fondo pueda otorgarnos el crédito, pueda aprobarnos, ¿sí?, este financiamiento. ¿Sí? Luego también podemos decir que una vez que se alcanza un acuerdo sobre las condiciones, el programa de políticas que sirve de base para el acuerdo, se presenta una carta de intención al directorio ejecutivo del FMI, una explicación bastante detallada en un memorando de entendimiento, que es así como se conoce al documento, ¿ya? No es más que expresar la voluntad o la intención que tiene tal o cual país miembro en hacerse acreedor del financiamiento que está otorgando el Fondo Monetario Internacional, por supuesto, aceptando, ¿sí?, los condicionantes que el FMI impone y a su vez estipulando cuáles serían las obligaciones que tendríamos. Luego, el personal técnico del Fondo Monetario Internacional presenta una recomendación al director ejecutivo para que avale las intenciones de política del país y pueda ofrecer el financiamiento, ¿sí? Este proceso se agiliza en el marco del mecanismo de financiamiento de emergencia del Fondo Monetario Internacional. Después de que el director ejecutivo apruebe el préstamo, el Fondo Monetario hace seguimiento de su implementación por parte del país miembro y acorde a las políticas que se establecieron. El saneamiento de la situación económica y financiera de un país garantiza el reembolso de los fondos al FMI. Perdón. ¿Listo? Entonces, hasta este punto, ¿sí? Es ahí. Hasta este punto les decía, es nuestro cuatro subtema, a su vez, del tema 2, en donde hemos analizado la política fiscal. Nada más recordarles que para nuestra semana subsiguiente, que ya estamos próximos a vivirla, tenemos nuestras tres tareas, todas ya debidamente estipuladas en fecha de inicio y de fin, ¿sí? Luego también recordarles que el día sábado aperturaremos el test número 2, en donde pretendemos evaluar acerca de los temas o el tema, contenidos que hemos tratado dentro de lo que es política fiscal, ¿sí? Em, una vez que hemos llegado a acuerdos con ustedes, ¿sí? Cada tarea tiene su explicación, ¿sí? Tiene su mandato. Les solicito, por favor, puedan acatarlo, puedan cumplirlo, o para que su calificación sea mejor. Con este punto, con este subtema, como les digo, concluimos nuestra segunda semana de clases, ¿sí? Les dejo un abrazo y un saludo muy caluroso a cada uno de ustedes. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias.